Buenas tardes compañeros. En la jornada de hoy lo que vamos a realizar es un pequeño desarrollo de un caso de la materia de contratos civiles y mercantiles, para lo cual me voy a apoyar aquí con mi compañera Karen y vamos a utilizar pues la aplicación Teams y vamos a poder compartir pues una presentación para hacerlo mucho más dinámico. Entonces, para darle inicio a esta presentación, los dejo con mi compañera Karen y la presentación. Bueno, mi grupo está conformado, como mi compañero lo había dicho, Carmelo Huelva, Karen Hernández, quinto semestre, segunda sesión, y el objetivo de esta actividad es que los estudiantes, nosotros como estudiantes, resolvamos casos o situaciones en el cual se nos confronta con una situación, un problema relacionado con el contrato de compraventa o contrato de arrendamiento. El caso en el cual de pronto le vamos a hacer más estudio es el siguiente. Carlos Guzmán está interesado en comprar un terreno a su amigo Juan López, que este último ha valorado en 100 millones de pesos. Dado que no tiene todo el dinero en efectivo, ambos acuerdan que el precio se pagará de la siguiente manera. Carlos le traspasará la propiedad, uno de sus camiones valorado en 70 millones de pesos y le entregará en efectivo 30 millones de pesos. Un año después que se perfeccionó el negocio y se hizo la respectiva tradición, Carlos manda a evaluar el terreno y se entera de que el valor del mismo se ha devaluado por la acción de grupos guerrilleros en la zona y que actualmente su valor de mercado es apenas de la mitad, de 45 millones de pesos. Carlos acude a nosotros como abogados y solicita una asesoría en la cual se pregunta: en un negocio jurídico con la naturaleza y característica del celebrado entre Juan y Carlos, ¿es factible demandar la rescisión por lesión enorme? Nota, determinar qué tipo de negocio jurídico y contrato se llevó a cabo y en qué contratos es procedente la acción de lesión enorme. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la celebración del contrato o el negocio jurídico, ¿ha prescrito la acción o todavía puede incoarse? Teniendo en cuenta las particularidades del caso planteado, naturaleza del bien jurídico, el negocio, precio pagado, precio justo del bien, etcétera, ¿consideran ustedes que puede prosperar en este caso la acción de rescisión por lesión enorme? En este caso, bueno, para iniciar a resolver este pequeño caso, nos vamos a apoyar pues de estas imágenes, la cual pues vamos a ilustrar un poco del caso. Entonces tenemos que Juan tiene un terreno que está valorado en 100 millones de pesos, como vemos en la imagen superior, y pues que Carlos va a cancelar con 30 millones de pesos en efectivo y va a entregar también uno de sus camiones que está valorado en 70 millones de pesos. Entonces, para poder determinar qué tipo de negocio, qué tipo de contrato existe y mirar de pronto si existe en otro tipo de contrato se pueda presentar la lesión enorme, pues vamos a empezar a tratar de definir y determinar qué contratos son y qué sería en este caso una lesión enorme. Entonces, el Código Civil colombiano en el artículo 1849 nos define que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Ojo a eso, a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida es lo que conocemos como precio. El artículo 1850, venta y permuta, cuando el precio consiste en parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta si es lo contrario. ¿Cómo así? Pues muchachos, en nuestro estudio de este caso pensábamos que iba a ser una simple compraventa, pero al ver que el pago, el 70% del pago, que fue el valor del camión, que está en 70 millones de pesos, lo va a entregar, se va a hacer efectivo por cambio de una cosa, o sea, va a entregar un vehículo, un automotor que esté valuado en 70, lo que en este caso no configura una compraventa, ya que tendría que pagar
el negocio en efectivo. Entonces, si nos vamos a encuadrarlo, podemos encuadrarlo en que es un contrato de permuta, ya que la gran parte de este precio se va a entregar en una cosa, que es el camión que vale 70 millones. O sea, el 70% del negocio lo va a cancelar con un objeto mueble. Entonces, lo que nos quiere decir que tan solo el 30%, que es dinero, sería el faltante, por lo cual no encuadra para hacer una compra-venta, sino más bien un contrato de permuta, ya que la mayor parte del pago se va a realizar con un objeto, así como lo explica el artículo 18. Entonces, ¿cómo así que una lesión enorme? ¿Por qué están hablando de lesión enorme? En el caso nos explican que el comprador un año después hace un avalúo de su terreno y se da cuenta que el valor comercial de ese terreno está por debajo de la mitad, o sea, 45 millones de pesos, lo cual él cree que de pronto está siendo afectado su patrimonio económico. Entonces, para poder determinar lo que es una lesión enorme, nos vamos al artículo 1947. Nos dice, en este caso nos pueden dar lesión enorme por parte del vendedor y por parte del comprador. En este caso nos vamos a ir por el lado del comprador y dice, empezamos por el vendedor, como lo dice el artículo 1940. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio. Vamos a voltear el caso. Digamos que era Carlos el que pagó menos por el terreno, pagó los 45. Ahí podemos hablar de una lesión enorme, porque es que el terreno no vale 45, vale 100. Eso es en el lado del vendedor, pero ahora en el caso de nosotros es el comprador, lo que nos quiere decir que a su vez sufre lesión enorme el comprador cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. Entonces recordemos que él pagó un año antes 100 millones de pesos, entregó 30 en efectivo y entregó un camión que costaba 70. Lo que nos quiere decir que un año después su terreno ahora está en 45 millones. Él lo que quiere es demostrar que está siendo perjudicado, por lo que perdió 55 millones de pesos en un año. Entonces, ojo, es importante lo que nos dice el Código Civil y es, al final del 1947, es el justo precio se refiere al tiempo del contrato. ¿Cuál es el precio justo? El que se defina en el tiempo en que se ejecute, en que se le da vida jurídica a ese contrato. Entonces, partiendo de ahí, podemos determinar más bien que el tipo de contrato que aquí se presentó fue una permuta, ya que se está pagando con un objeto la mayor parte del negocio. Pero ahora nos dice el caso que en qué otros tipos de contratos se pueden presentar una lesión enorme. Entonces, si se considerara un vicio de la voluntad, el tema de la lesión enorme, o sea, que fuera un tema subjetivo, que yo quisiera hacer caer en error a esa persona de que me pague más por algo que no lo vale, hablaríamos de que se está hablando de un vicio de la voluntad. Entonces, sería extensible a todos los actos y contratos, pero como se considera un vicio objetivo, solo aplica a los siguientes contratos. ¿Cómo así que un vicio objetivo? Estamos hablando solo del tema monetario, del tema numérico, o sea, del valor. Cuando estamos hablando de que hay una lesión enorme en cuanto al valor, al precio del negocio, es donde hablamos de un vicio objetivo y podemos hablar de lesión enorme en estos contratos. La compraventa, la permuta, que es el 1958, la aceptación de herencia, el 1291, la partición de herencia, el 1401 a 1410, la partición de bienes que está en el 1405, la cláusula penal que está en el 1601, el mutuo con interés que está en el 2231 y la hipoteca que estaría en el 2455. En el segundo punto de nuestro caso, nos piden, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la celebración del negocio jurídico, ¿ha prescrito la acción o todavía pueden incoarse? O sea, recuerden que él quiere solicitar, él quiere que se le regrese, pues, de alguna forma quiere demostrar que hubo una lesión a su patrimonio. Entonces, como lo dice el Código Civil, hay una acción rescisoria, la cual el afectado puede tratar de buscar recuperar ese dinero o ese patrimonio. Entonces, en caso tal de que exista, de que después pueda encuadrar una lesión enorme y que se aplique o que se instaure una acción rescisoria, esta acción por lesión enorme expira en 4 años. O sea, ¿no? Si por cosas de la vida hoy
y yo dejo pasar 4 años y después de los 4 años y un día y un minuto quiero instaurar esta acción rescisoria, pues no puedo, ya que prescribe. Y así nos lo dice el artículo 1954, donde la acción rescisoria por lesión enorme expire en 4 años contados desde la fecha en que se pactó, en que nace a la vida el contrato. Entonces, por este lado, pues ya tenemos claro de que cuando en realidad sí existe una lesión enorme que se puede demostrar, pues son 4 años lo que tenemos como tope para poder instaurar esta acción. Ya mi compañera ahora les va a explicar el último punto y nos va a hablar un poquito más sobre cómo es esta acción rescisoria. Bueno, ¿en qué consiste la acción rescisoria? En el artículo, en el artículo 1946 dice que el contrato de compraventa podrá decidirse por lesión enorme. Pero el 1947 nos habla de la ocurrencia de la lesión enorme, es que el vendedor sufre la lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa vendida, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Lo que nos estaba hablando de pronto inicialmente nuestro compañero Carmelo. Pero para poder explicar de pronto los criterios en los cuales se basa la lesión enorme en la parte rescisoria, era interesante de pronto dar ese concepto de la ocurrencia de lesión enorme que ya había dicho nuestro compañero. Nos encontramos enfrente de 3 criterios: criterio subjetivo, criterio objetivo y criterio mixto. El criterio subjetivo lo que hace es abogar por asimilar la lesión enorme a un vicio del consentimiento, por cuanto la desproporción en el precio es señal de que uno de los contratantes actuó motivado por situaciones de penuria o similares y el otro se aprovechó de esa circunstancia. Ya hay un vicio, como nos planteaba el compañero anteriormente. ¿Qué hace el juez en este caso? El juez debe tomar en cuenta las intenciones de ambos extremos con el fin de determinar si hubo o no hubo lesión enorme. Cuando nos hallamos frente a un juicio o un criterio objetivo, considera la lesión enorme como un asunto puramente aritmético, el cual se constata con la diferencia exorbitante entre el precio pagado y el justo precio. Basta que el juzgador verifique, o el juez verifique en este caso, esa asimetría numérica para concluir si hubo o no hubo lesión enorme. Entonces estamos mirando cómo en cada criterio va arrojando unos elementos importantes, como es el vicio o el saber de pronto del vendedor de querer aprovecharse de pronto de la oportunidad para poder de pronto viciar de una u otra forma con malas intenciones. Y en el objetivo nos está diciendo que es esa aritmetría, hace parte de la parte económica. Cuando se hace detrimento entre ambas partes, puede ser entre una y otra, ya el juzgador mira de pronto ese porcentaje en el cual está evaluado y cuánto se fue exorbitante, y va a determinar si sí hubo o no hubo lesión enorme. Y cuando también sea un criterio mixto, que puede ser la fusión de los dos, lo que hace es que hay una mezcla entre la postura subjetiva y objetiva, en el sentido de que habrá lesión enorme si se prueba de un lado desproporción considerable en el precio y del otro lado el contratante beneficiado explotó la necesidad o inexperiencia de la parte perjudicada. Aquí debe el juzgador concretarse tanto el elemento subjetivo como objetivo. Entonces, muy importante, Carmelo y compañeros, que sepamos de pronto entre qué criterios de pronto se basa un juez al decir si hubo o no hubo lesión enorme. Hallamos otro artículo muy importante de acuerdo a la rescisión de la ley por lesión enorme en el artículo 1949, cuando nos habla de pronto que no habrá lugar a la recesión o acción rescisoria por lesión enorme de bienes muebles, ni en la que hubiera hecho por el Ministerio de Justicia. La lesión enorme solo se da en bienes inmuebles, ¿cierto?
También nos habla de unas cláusulas eficaces, ineficaces, de pronto, que es el 1959. Todos sabemos que cuando se hace un contrato, se pactan cláusulas o arras por la cual le da como que no tanto garantía, sino de pronto una manera de retracción ante un incumplimiento, ¿cierto? Entonces aquí vemos que estas cláusulas que sí se pactan dentro del contrato vienen siendo eficaces. Nos plantea el código exactamente lo siguiente, el 1950. Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, y si por parte del vendedor se presentare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. O sea que si de pronto hay una cláusula escrita por esto, no vale, es ineficaz. Cuando se presenta de pronto la rescisión por lesión enorme. Y cuando hay improcedencia de la lesión enorme por pérdida del bien e improcedencia total o parcial de la venta. En el caso no estamos hablando de pérdida del bien, pero es importante de pronto dentro de la explicación de la lesión enorme o rescisión por lesión enorme que tengamos en cuenta qué se hace o qué hace el juez frente a una pérdida de un bien e improcedencia total o parcial por venta. El 1951 nos plantea que la pérdida de la cosa en poder del comprador no habrá derecho ni por una ni por otra parte para la rescisión enorme. Si hay pérdida del objeto, del bien, perdón. Entonces, de pronto, el aporte mío radicó en la importancia de los criterios que tiene el juez para poder determinar si hubo o no hubo lesión enorme. Y de pronto, cuando es improcedente la lesión enorme y en caso dado en ese contrato hay alguna cláusula de pronto pactada, se declara ineficaz. Ya el juez ahí le tocará determinar de pronto en cuanto al valor, si lo hace o no lo hace. Entonces, Carmelo Huelva, no sé qué más tengamos. Bueno, compañeros, nada. Para finalizar, queremos como resaltar la idea de que en nuestro caso existe un contrato de permuta, por lo que se está entregando como mayor razón de pago. En este caso, el 70% del pago lo está realizando un objeto para recibir, pues, para recibir el terreno como tal. Y lo cual es que no encuadra para nosotros que exista una lesión enorme, ya que el detrimento que ha tenido el valor después de un año es ajeno al vendedor hace un año atrás, porque cuando se hizo, ese era el valor en ese momento. Recuerden que es el precio al momento del contrato, lo cual no lo hace responsable de lo que pueda pasar un año después, y más por cosas externas como lo son grupos armados. Entonces, creemos que no hay... Tú me quieres decir entonces que la lesión enorme se aplica en el momento del contrato, de lo que pase dentro de la celebración del contrato. Si se pactaron un justo precio y se llega a devaluar, no hay rescisión por lesión enorme, es improcedente. Así es. Y lo determina un juez. Otra cosa, de pronto también el vendedor puede alegar uno causal de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cómo se manejaría ese tema de pronto en las causales de responsabilidad en la lesión enorme en este caso? De pronto, en mi criterio, la lesión enorme. La lesión enorme no exonera responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Es lo que dice el legislador. O sea, para causar de pronto él quiere evadir su responsabilidad porque no es problema mío que de pronto se haya devaluado en ese tiempo y por un grupo margen de la ley. La norma es clara. La norma es clara y dice que es justo en el momento del contrato. Ya no es culpa del vendedor que en un mes después, por X o Y razón, el valor caiga, pues ya no es culpa de él. Por eso es el momento, el justo valor al momento del contrato. Entonces, nada, ya tenemos 20 minutos, muchachos. La idea era, pues, explicar el caso y no extendernos tanto. Así que les agradecemos mucho por el rato y ojalá la profe nos vaya bien. Chao.